Para mí es un placer y un gustazo tener la oportunidad de venir aquí a Barcelona y compartir con ustedes este espacio. Espero que pueda brindar algo de valor para sus compañías. El tema, como ya lo habrán leído en la entrada, pues vamos a proponer un marco de trabajo que permite avanzar en transformaciones a través de el abordar el entrenamiento de equipos ágiles o redes de equipos ágiles en la organización. Pero el marco de trabajo está pensado en un contexto que más adelante voy a contar, ¿sí? Un poco, ¿quién soy? Entonces, Alexander Rodríguez Suárez, colombiano. En este momento me desempeño como coach, Agile Coach en Everest, en Lima. Estamos acompañando la transformación de uno de los bancos más importantes de Lima. Aprovecho para meter el comercial y agradecer a mis clientes que vinieron a verme. Están por allá atrás sentados. Tengo experiencias en transformaciones en diferentes sectores, banca, telcos, retail, seguros y algunas cosas pues he recogido de esa experiencia y espero hoy compartirla con ustedes. Ahí están mis contactos para que podamos en cualquier momento comunicarnos, compartir experiencias, hacer comunidad, etcétera, etcétera. Al final igual los compartiré otro poco. Esta es un poco la agenda. Voy a explicar en qué marco, en qué contexto y cuál es la problemática que da y origina esta propuesta. Voy a explicar un poco el enfoque que le doy al concepto de Agile Coach que típicamente hemos manejado en la industria. Explicaré un poco de qué trata la propuesta y sus diferentes componentes, los voy a desarrollar a medida que vamos avanzando en la presentación. ¿Cuál es mi objetivo hoy día? ¿Sí? Que disfruten primero, ojalá no los haga dormir porque después del almuerzo pues ya uno le da como sueño. Y si me voy a quedar dormido de pronto yo acá, pues me avisen para que no me vaya a caer de narices. Pero sobre todo lo que yo quiero es que se vayan con algo que puedan poner en valor tan pronto salgan por esa puerta en sus organizaciones. ¿Vale? La primera pregunta que yo haría para saber si estoy en la vía de darles algo de valor es ¿cuántos de ustedes acá ahorita mismo están enfrentados sobre una transformación ágil en alguna organización? Levanten la mano ya o callen para siempre. Ah, ok, estoy bien ubicado, pensé que me había equivocado de sala. Bien, ¿quiénes de acá tienen roles de coaching de equipos o de unidades organizacionales o algo por el estilo? Llámenlo como quieran, todos. Ah, entonces estoy en el público que es, estoy bien. Vale, un poco de contexto, voy a tratar de explicar para que me entiendan de qué trata la propuesta o de qué va esto y si les puede o no contribuir. Acá muestro unas cifras ahora mismo que saqué del State of Agile, la versión número 13 de Version 1. Sí, el 97% de las compañías hoy mismo en el mundo, según este estudio, están adoptando Agile. 97% de las compañías que fueron encuestadas en ese estudio, ¿cierto? Y más del 50% de esas compañías adoptan o están implementando prácticas ágiles, básicamente. Y más del 47% de esas compañías tienen más de su mitad o más de la mitad de su compañía está montada sobre equipos ágiles. ¿Sí? Algo por acá que de pronto a algunos les va a ser atractivo ver o impactante si no lo conocían y espero que después de salir aquí no salgan a cobrar más o a cambiar de trabajo, es que se ha posicionado muy bien en el mercado laboral, se ha nacido como un nuevo ecosistema laboral alrededor del mundo de Agile, ¿cierto? Y somos unos nuevos profesionales que hemos emergido en este ecosistema laboral Agile, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, acá en la gráfica, lástima que no tengo un apuntador, pero el 86% entre el 2015 y el 2018, los posts relacionados con convocatorias alrededor de Agile Coaches, por ejemplo, o entrenadores de equipo, ha aumentado en un 86%, ¿cierto? Solo en ese intervalo de esos 3 años se ha incrementado el número de ofertas laborales para Agile Coach casi que en un 100%, es una cifra bastante considerable. Esas son cifras de Indeed, que es un portal de empleo que creo que la mayoría la conocemos. Acá, los mejores empleos en los Estados Unidos en el año 2018, ¿sí? ¿Cuánto están pagando? Entonces, si ven en esa escala evolutiva de los salarios que está allí, el Agile Coach
está como en la tercera nivel, con un promedio de $120,000 al año de salario. Está bien rankeado. Esto está describiendo una complejidad que voy a explicar en cuatro pilares. La primera, que hay hoy día una hipercompetitividad. Las organizaciones tienen la necesidad de mantenerse vigentes en un mercado que es altamente competitivo, ¿cierto? Entonces, el CEO tiene una presión política, típicamente en las organizaciones que uno ha tenido la oportunidad de participar, y lo que sucede es que rápidamente buscan herramientas, tecnologías o nuevas maneras de acelerar la estrategia del negocio y mantenerse firmes en ese mercado. Y la respuesta, o una de las respuestas, aparte de Big Data, Cloud, de arquitecturas ágiles y todo, digitales y todo y tal, demás, pues Agile es una que parece venirse muy bien para esta meta. ¿Sí? Parece que el banco al frente lo hace, parece que la telco al frente lo hace, todo el mundo lo está haciendo, yo también lo quiero hacer. Entonces, comienza a haber una primera decisión, hay como un match, parece que Agile y todo esto va como para ayudarme en este sentido. La proliferación de Agile, esa hipercompetitividad genera una proliferación de Agile, entonces lo primero que se va es el CEO, ¿no? Vamos de proyecto, ¿cierto? Quiero hacer más, con las mismas capacidades que tengo, vamos a eficientar nuestra operación, nuestros proyectos, vamos a utilizar métodos de gestión ágiles de proyectos para arrancar y comienza a proliferar células. Entonces va uno a un banco o va uno a una telco o a alguna empresa de esta, ya tiene 80, 100, 120 células abiertas. Sabe Dios con qué criterios o cómo lo habrán hecho. Y viene el menudo problema. Tengo 120 equipos, lo que me daría la intención de que necesito 120 Scrum Master o al menos 60, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la organización es madura, pondría un Scrum por 2 equipos, ahí más o menos, ¿no? ¿De dónde saco esos 60 profesionales? No voy a salir a echar pues a toda la compañía y a los project managers y tal, ¿cierto? Para salir al mercado a contratarlos. Y si además los fuera a contratar, pues no los encontraría, seguramente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo ecosistema laboral con estos nuevos roles. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que desarrollar esas capacidades internas para poder avanzar en este tema de la transformación, ¿cierto? Y en ese contexto, si he abierto células, si he hecho todo este tipo de decisiones y tal, no sé qué, y todavía no encuentro Agile, seguramente es que carezca de una estrategia de transformación, seguro, también. Entonces, no sé si les voy poniendo las piezas del contexto y si se les hace familiar algunas de estas cosas que yo comento ahora mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que vamos a tratar de hacer para abordar esa situación compleja, donde tengo ese escenario que acabo de describir, tengo un montón de gente por entrenar, que en una BPO, una sala de operaciones, un área de TI, puede estar alrededor de 400, 800 personas. Tuve la oportunidad de estar en los bancos más grandes del Perú, tenía más o menos 800 personas en su área de TI, en el banco que estamos ahora son más o menos 700, igual, ¿cierto? Un montón de personas, ninguno sabe de Agile, el que más de pronto se ha certificado y tal. Traemos una consultora, ponemos 2, 3 coaches, ¿cierto? No hay una cardinalidad que te dé para que vaya un coach por equipo a hacer este tipo de cosas. Tienes que buscar una estrategia de cómo abordar esta situación compleja. Entonces, la primera parte es que tienes que partimos del mismo concepto allá el coach que ya conocemos, ¿cierto? Que está escrito en el libro de Lisa Atkins con sus dimensiones y tal, y no sé qué. Yo creo que esa parte me la salto un poco. Pero lo que yo adiciono a ese concepto allá el coach es que ese coach debe ser sistémico, ¿cierto? Y ser sistémico significa que tiene ese enfoque a la hora de abordar problemas. Tiene una mirada sistémica. Entonces, aparte de todas las dimensiones y todas las capacidades y habilidades que ya han sido altamente difundidas en libros y demás y tal, el coach debería entender los sistemas organizacionales y debería ser capaz de diseñar estrategias de acompañamiento para ayudar a que ese sistema ayude o contribuya a la agilidad organizacional o a la agilidad empresarial, ¿sí? Para mí, aparte de todas las cualidades y descripciones que ya en la teoría está, yo le agregaría 4 cosas fundamentales o capacidades que un coach debería tener. Debería entender las complejidades organizacionales, debería poder diseñar y ejecutar estrategias de acompañamiento con ese foco de sistémico, debería poder poner en valor ese acompañamiento
y debería poder desempeñarse en un contexto sociopolítico dentro de la organización, o sea, entender las complejidades políticas que son una de las principales barreras que hoy día hemos nosotros podido evidenciar que suceden a la hora de abordar transformaciones, ¿cierto? Porque generalmente un gerente, un VP, un C-Level, un Top Management quiere transformar todo menos a él. Y hay muchas consideraciones políticas detrás de esas situaciones, desde cosas de poderes hasta temas económicos, entre muchas otras características. Yo no entiendo eso. Yo entro a trabajar en algo donde todo el mundo tiene 12, 14 años en una organización, la conoce perfectamente, y yo soy el único que no sabe quién tiene que ver con quién. Entonces es casi como mandar a una cebra a pelear con un león, básicamente. Si no logro empaparme de cómo es esa dinámica un poco, o de entenderla un poco. Acá me he saltado algo, ¿sí? El foco de un Agile Coach debería estar en agilizar sistemas que permitan a la organización en ganar agilidad. Y esta frase la remarco un poco porque para mí ese es lo más importante. No me sirve mucho un coach que solo habilite silos, equipos en silos, unidades organizacionales en silos, sino que sea capaz de entender la complejidad organizacional y juntar todas aquellas cosas que hoy mismo están desconectadas y que necesito conectar para poder ganar en agilidad organizacional, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Vamos a hacer un marco de trabajo, un framework, ¿cierto? ¿Por qué un framework? Con el framework no pretendemos dar una receta para que una persona la siga, como la Biblia, ¿cierto? Pero lo que sí creemos es que es una guía que permite a la organización desarrollar capacidades internas de poder seguir y avanzar en su transformación por sí mismos, ¿cierto? En el contexto y complejidad que ya expliqué. Y de hecho, pues también el complejo laboral. Si se dieron cuenta, la demanda de coaches hay, pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de salir a reclutar coaches y darse cuenta que en el mercado no hay. Y si hay, somos personas que todavía estamos en un proceso de aprender cosas y tal, y no sé qué, ¿vale? Entonces, tiene dos componentes fundamentales esta propuesta, y una es entregar valor a la organización, pero también poder desarrollar capacidades internas, tanto en la organización como en el ecosistema laboral ágil, para poder avanzar en hacer que esas transformaciones se den, ¿vale? Entonces, ese marco de trabajo tiene dos componentes. Un componente son unos principios orientadores y el segundo componente son un conjunto de eventos y prácticas. Pero hay una tercera cosa que une estos dos componentes y es una dinámica entre cada uno de estos componentes, ¿cierto? Más adelante voy a explicar cómo se da la dinámica entre estos dos componentes, ¿sí? A la final, esa dinámica une estos dos componentes para generar también un sistema y per se el marco de trabajo va a ser también un sistema que te va a ayudar o te va a dar guía de cómo hacer esto de manera organizacional. Entonces, ¿por qué unos principios? Porque necesitamos que cuando tú llegues tengas unos pensamientos que te ayuden a abordar las problemáticas, ¿cierto? Pero no nos podemos quedar solo en el pensamiento, porque el pensamiento se queda en retórica, ¿cierto? Entonces, la gente quiere saber cómo pongo esos pensamientos en acción. Entonces, propongo algunas prácticas y algunas herramientas, algunos eventos, algunos timebox, como un framework cualquiera de los que ya conocemos, que guíe esa adopción de esos pensamientos. Entonces, empecemos con el primer pilar, que son esos principios. Los voy a pasar rápidamente, ¿cierto? Lo primero es que esos principios tienen un enfoque. Y el enfoque es: considere la organización que va a acompañar como un sistema abierto, ¿cierto? Y cuando yo considero la organización a acompañar como un sistema abierto, voy a entender que hay subsistemas, sistemas, suprasistemas, cosas que están embebidas unas dentro de otras y que tienen interfaces entre unas y otras para poder responder. Y al ser abierto, estoy condicionado a responder a los estímulos de cada uno de esos ecosistemas en los que yo me encuentro embebido, ¿sí? Y considera el sistema como un producto que itera, ¿cierto? Por tanto, me voy a dar cuenta que yo tengo de alguna manera que esbozarle a ese sistema que voy a entrenar cuál es ese futuro, ¿cierto?
pero no es fijo, ¿cierto? Ese producto no es fijo, lo voy a descubrir en el camino, ¿cierto? Y de cierta forma también el plan para llegar a ese futuro deseado también puede ir por diferentes vías. Entonces, los 5 principios es, el primero, debo identificar la equifinalidad, y es precisamente eso. No puedo lograr que algo, o que algunos, o que un sistema cambie o mute de un lado a otro, si ese sistema no sabe o no tiene un norte hacia dónde tiene que cambiar, ¿cierto? Debe tener una finalidad, ¿cierto? Sin embargo, debemos entender que no voy a tener un plan detallado desde el principio de cómo lograr ese sistema deseado, ¿cierto? Porque ese sistema deseado cumple esa propiedad de equifinalidad, y significa que yo puedo cambiar las condiciones iniciales con las que parto la transformación del sistema. E incluso puedo ir por diferentes caminos, lo único que no me va a cambiar es el estado deseado. Pero las condiciones iniciales del camino son cosas que yo puedo ir iterando y puedo ir generando ciclos de aprendizaje por dónde ir y descubriéndolos. Identificar la complejidad significa que tengo que entender cuáles son los límites y las interfaces de ese sistema, con qué se conecta, cuál es el sistema, cuál es el subsistema, suprasistema, dónde se encuentran embebidos los componentes, ¿cierto?, que están ahora mismo desconectados y que tengo que conectar. Eso me va a dar un poco de claridad de cuántas personas están involucradas, cuántos procesos están involucrados, qué tecnología está involucrada, cuántas personas y procesos voy a afectar en el proceso, cuáles de esos son críticos, ¿cierto?, etcétera, etcétera, para poder generar un plan mejor. Definir los puntos de apalancamiento. Y definir los puntos de apalancamiento significa que tengo que identificar esos patrones o esos puntos donde yo voy a accionar el sistema, ¿sí? Y voy a preferir hacer acciones focalizadas por encima de hacer acciones distribuidas que generan mayor esfuerzo, ¿cierto?, por acciones focalizadas que implican menor esfuerzo, pero generan mayor impacto, ¿cierto? En el ejemplo que daba al principio decía, ¿cómo hago para entrenar 80 equipos, ¿cierto?, con 4 coaches porque no hay una cardinalidad 1 a 1? Si yo hago una estrategia cardinalidad 1 a 1, donde cada coach tiene que irse por cada equipo a enseñarle un montón de cosas, ¿cierto?, no tengo un punto de apalancamiento para esto, por tanto me va a requerir muchísimo esfuerzo para hacerlo. Demasiado esfuerzo para hacerlo. Entonces, es típico que tú llegas a una organización y el cliente te diga, ¿y cuántos coaches necesito para hacer la transformación con 120 células? ¿Y en cuántos meses lo voy a tener? Porque está pensando en silo, no está pensando en manera sistémica, está pensando que cada equipo es un ente aislado del universo. No podemos pensar a los equipos organizacionales como entes aislados dentro de la organización. Identificar isomorfismos. Identificar isomorfismos significa que seguramente cada uno de estos equipos y cada uno de estos componentes del sistema tienen sus propios problemas, pero hay problemas que son patrones, ¿cierto? Y la forma de solucionarlos típicamente son similares a pesar de que sean diferentes los equipos. Entonces, debo identificar esos isomorfismos en el sistema. ¿Cuáles son esos patrones similares que yo debo identificar y sobre los que debo accionar para que generen mayor impacto sobre el sistema? En lugar de solucionar el problema específico a cada uno de ellos, sino un problema patrón que yo acciono y pega a todos en la organización. Instaurar ciclos de retroalimentación. Y estos ciclos de retroalimentación pues, son patrones que le permitan al sistema aprender. Porque un sistema abierto siempre, cada vez que se reinventa y se adapta, entra en entropía y tienes que buscar la forma de volver a equilibrarte. Y cada vez que encuentres una influencia del medio para cambiar o adaptarse, vuelve y te genera entropía y tienes que volver a buscar una forma de equilibrarte. Y los ciclos de feedback del sistema te van a permitir generar esto. ¿Cómo es la dinámica de esto? ¿Cómo funciona? Entonces esto funciona muy sencillo. Pasemos a la acción y menos a la retórica ahora. Entonces, el primer paso es que yo tengo un momento donde voy a configurar el trabajo y donde voy a llegar a unos acuerdos y donde voy a explicar algunas cosas que más adelante voy a detallar. Cada uno de estos círculos los voy a detallar en la siguiente lámina. Lo segundo es que tengo que buscar esos puntos de apalancamiento y esas personas que tienen que formar una coalición orientadora para ayudar a transformar el sistema, ¿sí?
y tengo que sobre esos puntos de apalancamiento irradiar mi ejercicio de coaching, pero además sobre esos puntos de apalancamiento tengo que también generar capacidades internas para que sigan llevando la transformación por sí mismos. Lo tercero es que tengo que buscar los puntos por donde arrancar, por donde inyectar acciones específicas e impactantes en el sistema. ¿Sí? De esos puntos pueden provenir de dos lados, ¿cierto? Uno, del ejercicio que se hace por cada uno de los equipos, y dos, del punto número 5, looking for agile system, que significa voy a encontrar los puntos sobre el sistema. ¿Sí? Y después lo que voy a tratar de hacer es buscar esos caminos de cómo ir removiendo esas barreras en el sistema y cómo ir evolucionando el sistema a ese estado deseado. Entonces, vamos a hacer el paso número 6, looking for experiments. Y en el número 7, lo que vamos a buscar es esos ciclos de aprendizaje que retroalimenten el sistema, ¿sí? Y que permitan inspeccionar y adaptar cada una de las acciones que estamos haciendo. Ahora, estos pasos no son secuenciales, solo la gráfica intenta demostrar una dinámica entre los pasos, ¿cierto? Los pasos pueden, los momentos o los eventos que están aquí descritos pueden ser paralelos o asíncronos, de acuerdo a cada uno de los momentos que se están viviendo. ¿Sí? Cada uno de estos eventos, lo que he hecho es poner algunas prácticas, artefactos y herramientas para hacerlos accionables, básicamente. Entonces, vamos a ver ese detalle. Veamos el número 1. El número 1 es Looking for Setup, cuyo objetivo básicamente es alinear las expectativas del entrenamiento, del acompañamiento, para que estemos todos de acuerdo qué se va a hacer, qué tiempo se requiere, ¿cierto? ¿Con qué personas necesitamos hacer esto? Vamos a indagar, tener unas primeras indagaciones acerca de del sistema, cómo funciona, ¿cierto? Y vamos a acordar una dinámica de trabajo. Como yo tengo dentro de los principios orientadores que el enfoque es, uno de los enfoques es considere el sistema como un producto que itera, una de las dinámicas para gestionar el trabajo, de evolucionar el sistema que hemos usado es Scrum, básicamente. Entonces funciona como Scrum, donde planificamos, hacemos daily, nos sincronizamos, accionamos, planificamos y tal, y no sé qué, y revisamos y todo lo demás que ustedes ya conocen. Para ejecutar este momento, lo que necesitamos es que el coach entienda y traiga clara la estrategia y entienda un poco el enfoque, haya hecho un primer contacto, acercamiento con la organización para que tenga un poco de entendimiento de la complejidad a priori, y que traiga algunas métricas organizacionales, si es que hay, y si es que existen, y si es que le ayuda un poco a entender cuál es la dinámica de los comportamientos que ahora se están presentando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo he hecho yo esto? Yo lo que he diseñado es un workshop, ¿cierto? Con algunos que dura 4 horas, una sesión de 4 horas que se hace al empezar y que básicamente tiene una agenda donde yo explico la estrategia de acompañamiento, que es todas estas cosas que estoy ahora mismo explicando, que estoy ahora mismo detallando. Explico mi rol y mi participación, ¿cierto? Porque una de las principales dificultades es que los clientes tienen es cuál es el rol y el valor que el Agile Coach va a generar acá, ¿no? Indago sobre el estado actual del sistema un tanto, acuerdo un calendario de eventos, en qué momentos vamos a hacer algo, con quiénes lo vamos a hacer y tal, para que no seas un coach que llega a trabajar con personas y ahora no podemos porque tenemos un pase de producción, ahora no podemos porque tenemos tal cosa, ahora te sale una reunión y tal y no sé qué, para que no tengas que estar cuadrando una agenda semanal con ellos. Y comienzo una primera versión y una conformación de la primera coalición orientadora. Esto no lo puedo hacer, transformar 400, 800 personas o una tribu o un crew o un tren o lo que sea, ¿cierto? Con cada uno con 30 o 100 personas, 150 personas, no es algo que haga un coach. Tienes que tener una coalición de personas que se sumen a esta causa y tienes que comenzar a armarlas, ¿cierto? Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo este tipo de cosas, el cliente que tenemos y son 9 tribus, trenes, allá lo llamamos crews, se llaman crews, pero básicamente es un conjunto de squads, ¿sí? Ahora,
busquemos los influenciadores. Entonces, busquemos los influenciadores, son esas personas que me van a ayudar a ejecutar este trabajo, a llevarlo adelante, a sacarlo adelante. Y es donde yo voy a empezar a generar o a evolucionar la coalición orientadora, pero además voy a comenzar a generar capacidades internas de coaching para que la organización pueda seguir con esto adelante, porque no puede toda la vida depender de un trainer o de un coach o de un consultor, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene aplicar assessment. Tienes assessment de madurez por roles, lo defines a cuáles roles, a cuáles personas, con qué, defines qué tipo de assessment vas a manejar de acuerdo a esos roles, ¿cierto? O si son test de personalidad o de rasgos individuales o lo que quieras manejar para ayudar a evolucionar esos apalancadores. Y con estas personas vas a hacer un ciclo de mentoring, donde básicamente lo vas a ayudar a que encuentre sus gaps, ¿cierto? Lo vas a empoderar de trabajo de entrenamiento, lo vas a mentorear, vas a utilizar un aprendizaje basado en la experimentación para que esa persona llegue a esa evolución y luego vas a estar acompañando y mentoreando durante todo ese ciclo, ¿sí? Entonces aquí hay, digamos, esa cadencia y esos círculos. Después vamos a identificar los puntos por los que vamos a arrancar, los puntos que vamos a empezar a mover en el sistema. Entonces, aquí en este momento lo que vamos a tratar es de armar un backlog de transformación de esa unidad, de esos equipos o de esa red de equipos, dependiendo de de qué complejidad vayas a abordar. Entonces, ¿qué necesitas ahí? Tener unos assessment también de madurez para equipos. Necesitas aplicar esos assessments a las diferentes unidades organizacionales, subsistemas, equipos, squad, células, ¿cierto? Debes priorizar ese trabajo que cada una de esas células, equipos o subsistemas encontró. Y después tienes que hacer un ejercicio donde vas a encontrar o identificar los patrones comunes dentro de esos equipos y que te van a dar origen a cosas más sistémicas que tienes que empezar a mover. Porque mueves algo de eso, impactas a todos. Y armas el backlog. Un backlog para el sistema y un backlog para el equipo. Con ese backlog, lo que vas a comenzar es a generar ciclos de mejora continua en los equipos, ¿cierto? Entonces, básicamente es un ciclo muy parecido al Toyota Kata, lo que haces con cada uno de los equipos. Pero si te dan cuenta, este dibujo tiene en la cabeza es el influencer, porque esto lo mueve el influencer. Es la primera tarea que yo le voy a dar para que desarrolle su capacidad, no la mueve el coach. Yo solo lo mentoreo para que él se apodere del sistema y lo pueda seguir por sí mismo. Y lo acompaño en algunas cosas y tal, y tengo unas sesiones de mentoring con él en ciertos periodos de tiempo. El segundo paso, voy a buscar el sistema. Entonces lo que hago es que con esa unidad que estoy acompañando, ese sistema que estoy acompañando, lo que trato es identificar lo que yo llamo pain point system, o los puntos de dolor del sistema, ¿sí? Que yo tengo que mover. Básicamente ese sistema va a estar contemplado en variables que tengo que juntar, que posiblemente están en pilares que yo digo, que yo he nombrado: el cliente, la estrategia, la gestión de la demanda, el equipo, el delivery, tecnología y el feedback del producto. Más o menos, como en ese tipo de componentes va a estar las variables que tengo que mover. Entonces, que estamos separados, que tenemos muchas dependencias, que tengo que trabajar juntos, que tengo que juntar gente que ahora está desconectada para el delivery, que la tecnología es monolítica, que la arquitectura no me da para tener un pipeline de DevOps y tal, que no hay objetivos, que no participa el PO de la mesa. Hay un montón de cosas que están desconectadas. Yo tengo que identificarlas y ponerlas a conectar, pero eso está en toda la cadena completa. No está solo en el equipo. El equipo puede hacer lo que quieras, pero si hay un alineamiento o una restricción de afuera que no lo deja pasar, no va a pasar nunca de ahí, no va a entregar. Puede pegar los post-its más lindos del mundo, más ordenados y más coloridos, pero no te va a dar agilidad organizacional, ¿sí? Pero sí esta mirada sí te va a permitir ir juntando otras cosas organizacionales, armar una pay planning, armar un portafolio y así. Y ya, el paso número 6 es buscar esos experimentos o esos planes de acción de cómo los vamos a mejorar, los vamos a mover en ciclos de experimentación, ¿sí? Y el último paso es generar un ciclo de feedback, ¿sí? Entonces, cada cuarto yo reviso comportamientos, cómo se mueven las métricas, genero un coaching report, inspecciono y adapto los experimentos o tomo nuevos start points o nuevas cosas que quiero mover o impactar en el sistema, básicamente. Hay dos cosas que son transversales a todo esto. Uno es la cultura y la capacitación, ¿sí? La cultura es para mí
un tema que tienes que trabajar en paralelo, no es un input del sistema, ¿cierto? Más bien que la cultura es un output del sistema. Yo lo que trato de hacer es, o lo que tratamos de hacer un poco es, buscar un sistema que relacione de manera más eficiente o de mejor manera procesos, herramientas, personas, ¿cierto? A través de prácticas o de formas de interrelacionarse distintas a las comunes, ¿cierto? Hacer que esas personas vean valor o tengan quick wins de esas nuevas formas de relación. Y si la gente ve beneficio en eso, lo que va a suceder es que inmediatamente se van a descubrir trabajando de manera diferente. Y lo que va a provocar un poco es una evolución de su cultura más pertinente a un ecosistema ágil, ¿cierto? Entonces, sí creo que la cultura hay que trabajarla en paralela, sí creo que hay que cerrar el gap de conocimiento y tal, pero creo que a la final eso es un output del sistema, más que una precondición para poder avanzar en Agile, ¿cierto? Porque nunca vas a, primero porque no le vas a decir a una compañera, pues que, por ejemplo, ahora mismo el cliente que estamos, y no me dejará mentir allá, nuestro cliente tiene un muy buen posicionamiento en el market share en Lima. Yo no le puedo llegar a decir pues que su cultura es una... ¿Ya? Pero sí lo que le puedo decir es que hay cosas que puedes cambiar o subculturas que puedes comenzar a generar para ir un poco más rápido en ciertas, o acelerar un poco más rápido ciertas cosas en el negocio, ¿cierto? Y eso se da cuando la gente se descubre trabajando de manera diferente. Y el segundo componente es un toolkit y guías. Entonces, todo esto está acompañado con un montón de cajas de herramientas. Ya está todo prediseñado con guías, lienzos, canvas y todo para poder desplegar en la organización. Acá les muestro un caso. Lo hemos podido usar, se ha podido probar en varios sectores, pero acá tengo un caso de banca en una unidad organizacional de data, ¿cierto? Allá en el primero está el momento, hay un poco de descripción histórica de cómo ellos empezaron la transformación, de tal, y un poco de esto que yo he contado, pero está en círculo en febrero del 2019 el cambio de visión, donde logro con el gerente del área, ¿cierto?, que cambie su visión, porque lo que quería ella era que el coach fuera con cada uno de los equipos, a sus reuniones, a sus ceremonias y tal, y no sé qué. Y logro sacarla de ese contexto y hacer que tenga una visión más holística del tema. Y me entiende la idea y cambiamos a un proceso de estos más sistémico. Tiene un enfoque sistémico. Estos son los pain points del sistema que encontramos, ¿cierto? Ciclos de desarrollo largo, clientes insatisfechos, estilos de gestión distintos, jerarquías en la toma de decisiones, POs con perfil de PMO, modelo de gestión de la demanda no funciona un poco, el planeamiento estratégico. Nótense que el vocabulario inmediatamente cambia para esa persona. Antes me hablaba de POSIT, de daily, de retro, de yo no sé qué más tal y tal, y vaya, mire, si mi equipo hace bien el planning poker y no sé qué y tal, ¿cierto? Y acordamos esa equifinalidad o ese propósito que está ahí, hacerlo más valioso, más rápido y mejor, que lo acogieron, que ya el banco de cierta forma lo tenía igual en su proceso de transformación. Y lo trabajamos y pusimos unos objetivos en esos ejes que están ahí: productividad, cliente, adopción ágil, calidad y tiempos de entrega de valor. Y pusimos unas métricas. Comenzamos a correr los principales experimentos. Lo primero que hicimos fue reestructurar los equipos, que era algo que ya nunca había pensado hacer, ¿cierto? Tenía equipos trabajando componentes dentro de la plataforma de data. Entonces, para entregar algo, cada equipo entregaba algo, el que sacaba el reporte, que se lo pasaba al otro, que lo consumía al otro, que de cada componente hasta que generaban algo que consumía algún área de negocio. Y lo que hicimos, lo primero fue generar equipos end-to-end dentro de la arquitectura de data, ¿sí? Entonces, cambiamos todos los equipos. Lo segundo es que para entregar cosas, ella necesitaba otras áreas del negocio, o ella básicamente le prestaba servicios, porque ella lo habla así: yo le presto servicios a dos unidades de negocios, básicamente segmento retail y segmento corporativo, ¿cierto? El banco. Entonces, ella en la semana se iba, cuadraba con el uno, cuadraba con el otro, y el viernes cuadraba con el último. El viernes en la tarde el primero la llamaba y a todos se le había vuelto una M, ¿cierto? Se le había descuadrado su backlog. Entonces no le cumplía a nadie, ¿cierto? Entonces tuvimos que hacer planificaciones conjuntas, y fueron las primeras planificaciones conjuntas que hicieron en el banco, y juntamos a muchos equipos y muchas personas para lograr hacer esto. En algún momento funcionó también que el mismo CEO de la compañía bajó a una planificación conjunta, y esa gente se sintió pero súper hinchada, inflamada el día que el CEO bajó a ver qué era lo que estaban haciendo. Lo otro, bueno, generamos un ciclo de gestión de demanda,
¿cierto? Para organizar cómo atendían los diferentes canales y segmentos de clientes, data. Generamos un modelo operativo para el PO y una forma de cómo gestionar la demanda, que llegara de una manera más organizada y menos priorizada por valor y tal. Y comenzamos a construir unos primeros objetivos, ¿sí? O a bajar objetivos para que el trabajo estuviera alineado a algo estratégico y poder balancear la capacidad del runaway de la compañía con los aceleradores estratégicos, entendiendo que data, para ese contexto, era un pilar estratégico del negocio para su transformación digital. Tenía muchos proyectos estratégicos dentro de data. Y comenzamos a no quedarnos ahí y a generar ciclos de Continuous Exploration Needs, o ciclos de exploración continua de las necesidades del cliente. O sea, no me quedo solamente con lo que me dice, cojo los objetivos estratégicos y me voy a buscar, con ciclos de design thinking y tal, y no sé qué, para robustecer y el backlog con cosas un poco, o hipótesis un poco que vayan más orientadas a conseguir esos objetivos comerciales y estratégicos. Y acá hay dos pequeños resultados de los primeros quick wins que ganamos, ¿cierto? El primero, los compromisos, cumplimiento de los compromisos, ¿cierto? Pasa de comprometerse a 18 future o historias de usuario y a cumplir 6, ¿cierto? Por el proceso de gestión de demanda, por la forma como el slicing del trabajo, por la forma como el trabajo o el trabajo en progreso pasa por el pipeline de delivery de la organización. Se empezó a controlar un poco más, a partirlo en cosas más pequeñas que fluyeran más rápido por el sistema y en los últimos 3 meses se ha logrado que el equipo cumpla lo que está diciendo y además que tenga demostración del valor que está entregando. Y el cycle time, que es una cosa que fue impactante porque bajó de 35 días a entregar cosas por sprint de 2 semanas, y en promedio, más o menos, básicamente. Acá, algunas fotillos de algunas actividades y eventos que hacíamos. Y es todo lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias. Perdónenlo poquito. Espero sirva de algo lo que acabo de compartir con ustedes. Si hay preguntas, bien pueda.